Hola a todos. Soy Shiro Amanilla y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi nuevo canal, justo a tiempo para las fechas navideñas. Espero que disfruten al máximo esta temporada con sus familias. Pero bueno, hoy no vine a hablarles sobre la Navidad, sino más bien sobre algo que he tenido en mente desde hace un tiempo. Los distintos tipos de deres. Cada uno de nosotros ha visto y amado algún tipo de dere, ya sea una yandere, una tsundere, una himedere o una dandere. Estas personalidades, tan variadas y cautivadoras, se han grabado en nuestras mentes y corazones a través de innumerables animes, mangas y novelas visuales. Cada dere tiene algo especial que aportar, ya sea drama, comedia o romance. Pero lo realmente interesante es cómo estos estereotipos resuenan con nosotros, no solo como espectadores, sino como personas. Tal vez nos reconocemos en su timidez, en su orgullo, o incluso en su locura. Soy Shiro Amamiya, y hoy hablaré sobre las deres. ¿Qué las define, por qué nos fascinan y cómo han evolucionado con el tiempo? Comencemos explorando sus características más icónicas, desde la dulce inocencia de una dandere hasta la intensidad peligrosa de una yandere. Antes de comenzar con el video, quiero aclarar algunas cosas. Al hablar de una dere como la kuldere o la yandere, trataré de ser lo más franco posible, porque como toda persona, tengo mis preferencias, como las tsunderes o kunderes, que suelen ser mis favoritas. Sin embargo, intentaré ser lo más imparcial posible, resistiéndome a mis gustos, todo para evitar que se arme una guerra mundial en los comentarios. También, mientras hablo sobre cada tipo de dere, mostraré imágenes de distintos personajes de anime que se asemejan a esa personalidad. Por ejemplo, si hablo de las tsunderes, aparecerá Isaka Taiga de Toradora, o si hablo de las yanderes, Misa Amane de Death Note. Esto puede ir de uno o más personajes en una imagen, solo para aquellos que conozcan a dicho personaje, pero no sepan qué tipo de dere es dicho personaje. Dicho esto, te invito a que vayas por algunas botanas, te pongas tus audífonos y disfrutes del video. 走れソリよ風のように月見原をたどる Tsundere. Las tsunderes suelen ser personajes que, en un principio, se presentan como fríos o rudos. Sin embargo, detrás de esa fachada, esconden una personalidad tierna y considerada. Por distintas razones, ya sea nervios, orgullo o la dificultad para reconocer sus propios sentimientos, tienden a ocultar esa parte de sí mismas al inicio. Este tipo de personajes ha ganado popularidad en las historias de anime, manga y videojuegos debido a su evolución emocional. Al principio, suelen mostrarse distantes o incluso agresivos, pero a medida que avanzan las tramas, sus verdaderos sentimientos salen a la luz, creando momentos conmovedores y, a menudo, cargados de humor. Un ejemplo clásico es cuando una tsundere ayuda al protagonista en secreto o hace algo amable, pero rápidamente lo niega, acompañándolo de frases como "Baka", "Watashi no tame ni yata wa ke hanai kara", o mejor conocido como idiota. No lo hice por ti ni nada. Este contraste entre sus palabras y acciones, les da un encanto especial y añade profundidad a su carácter. El impacto de las tsunderes no solo se limita a su dinámica romántica. En muchos casos, su desarrollo personal también incluye superar sus propias inseguridades y aprender a abrirse a quienes las rodean. Esto las convierte en personajes memorables, que aportan tanto comedia como drama a las historias. Todo eso lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hace que las tsunderes sean tan queridas? Tal vez sea esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, o el sentimiento de recompensa que surge cuando logran mostrar su verdadero yo. Al final, las tsunderes nos enseñan que, detrás de una coraza rígida, puede haber un corazón cálido esperando ser descubierto. Tsunsun. El término tsunsun describe el lado más frío y distante de una tsundere, y a menudo es la primera impresión que estos personajes dejan en el público y los demás personajes de la historia. Una persona con actitud tsunsun tiende a ser orgullosa, brusca o incluso hostil en sus interacciones. Esta faceta refleja su incapacidad o negativa a expresar abiertamente sus sentimientos, lo que da lugar a comportamientos que pueden parecer poco amables o distantes. El tsunsun puede manifestarse de diferentes maneras, desde palabras hirientes hasta actitudes evasivas, como evitar cualquier muestra de afecto o contacto emocional.
Por ejemplo, una tsunsum puede ignorar a alguien que le agrada o, en lugar de agradecer un gesto amable, responder con un comentario sarcástico o despectivo. Esta actitud a menudo tiene raíces en su historia personal. Algunas tsunsum actúan de esa manera porque tienen miedo de ser lastimadas emocionalmente, porque a diferencia de las tsunderes, las tsunsum son más débiles emocionalmente, a tal punto que en ocasiones después de herir de forma verbal estas llegan a deprimirse o entran en un estado de melancolía, reflexionando y arrepintiéndose de sus actos. También tienen problemas para manejar emociones positivas, como el cariño o el amor. En algunos casos, su orgullo les impide mostrarse vulnerables, ya que consideran que hacerlo podría ser visto como una debilidad. A pesar de su dureza inicial, el lado tsunsum no es algo completamente negativo. De hecho, es lo que hace que el eventual desarrollo emocional del personaje sea tan satisfactorio. El contraste entre su comportamiento inicial y el momento en que comienzan a confiar o a mostrar afecto hacia alguien especial crea una narrativa llena de matices. La actitud tsunsum no siempre está dirigida únicamente al interés romántico. También puede reflejar cómo este tipo de personajes interactúa con su entorno en general. Puede tratarse de una barrera que utilizan para protegerse o una muestra de su personalidad independiente y fuerte. Sin embargo, lo interesante es que este comportamiento no define completamente al personaje, ya que el lado amable, o derederé, termina equilibrando la ecuación. Derederé. El término derederé describe el lado más dulce, tierno y afectuoso de las tsunderes, aunque también puede aplicarse a cualquier personaje cuya personalidad sea genuinamente cálida y optimista. Este aspecto es el opuesto del tsunsum, ya que refleja la verdadera naturaleza de un personaje cuando baja sus defensas y se permite expresar sus sentimientos sin reservas. Cuando una tsundere muestra su lado derederé, suele ser en momentos de confianza o vulnerabilidad. Este cambio de actitud se percibe como un contraste encantador con su dureza inicial, lo que genera una conexión emocional tanto con los demás personajes como con el público. En el caso de una tsundere, el derederé puede manifestarse en pequeños gestos, como preparar comida para alguien especial, preocuparse por su bienestar o simplemente sonrojarse mientras intenta expresar algo amable. El derederé, sin embargo, no se limita a las tsunderes. En muchos personajes, este término representa una personalidad cálida que siempre busca el lado positivo de las cosas y trata de animar a quienes los rodean. Estos personajes suelen ser energéticos, optimistas y extremadamente empáticos, siendo un punto de apoyo emocional para el resto del elenco. En el contexto de las tsunderes, el derederé es lo que equilibra su carácter y lo hace más humano. Nos muestra que, detrás de la rigidez o las palabras duras, existe una persona que quiere ser querida y aceptada, aunque le cueste admitirlo. Este contraste es lo que les da profundidad a las tsunderes y hace que su desarrollo sea tan atractivo. Además, el lado derederé no necesariamente significa que el personaje abandone por completo su orgullo o rudeza. En realidad, ambos aspectos pueden coexistir, mostrando una personalidad compleja y llena de matices. Por ejemplo, una tsundere puede gruñir que es molesto cuidar a alguien, mientras le está colocando una bufanda para protegerlo del frío. En resumen, el derederé es el corazón cálido que equilibra cualquier fachada rígida. Es un recordatorio de que, incluso en los personajes más duros o independientes, hay espacio para la dulzura y la vulnerabilidad. Y esa es la magia de los personajes bien desarrollados. Nos enseñan que el amor y el afecto pueden expresarse de muchas formas, aunque algunas sean más torpes que otras. Megadere. El término megadere es menos conocido que otros arquetipos de personajes en el anime y manga, pero se utiliza para describir a un personaje que combina una personalidad extremadamente tranquila, amable y gentil con un nivel de ternura y afecto casi exagerado. La palabra mega en este caso hace referencia a lo elevado o excesivo de sus características tiernas o protectoras, mientras que dere proviene de derederé, que indica cariño o dulzura. Las megadere destacan por llevar la bondad y la dulzura al extremo, hasta el punto de parecer ideales utópicos de compasión y empatía. A menudo son personajes que actúan como faros de apoyo emocional para quienes los rodean, ofreciendo consuelo, cuidado y protección sin esperar nada a cambio.
Sin embargo, su naturaleza extremadamente altruista también puede ser un punto débil, ya que son propensas a ser explotadas o a sufrir emocionalmente si no reciben la misma devoción que otorgan. Es importante no confundir a las megadere con otros arquetipos similares. Por ejemplo, los derederé son personajes cariñosos y equilibrados, que expresan su afecto de manera genuina pero sin exageraciones. Por otro lado, las Himedere y Kamidere poseen una actitud dominante, incluso arrogante, que contrasta fuertemente con la humildad de las Megadere. Mientras que estas últimas suelen buscar la felicidad de los demás por encima de la suya propia, las Himedere y Kamidere suelen exigir ser el centro de atención o tener un control notable sobre las situaciones. A pesar de su encanto, el arquetipo Megadere no es muy común en el anime y manga, probablemente debido a su naturaleza extrema, que puede hacer que los personajes resulten poco realistas o difíciles de identificar. Por esta razón, suelen aparecer como personajes secundarios o en papeles diseñados para simbolizar ideales de compasión y bondad. Dandere. El término dandere describe a personajes que son callados, tímidos e introvertidos, especialmente cuando interactúan con los demás. A menudo, estos personajes parecen distantes o reservados, pero su comportamiento no se debe a frialdad, sino a una falta de confianza o dificultad para expresar sus sentimientos. Los dandere son conocidos por preferir el silencio y la tranquilidad, evitando ser el centro de atención. Les cuesta iniciar conversaciones o interactuar socialmente, lo que puede hacer que otros los perciban como indiferentes. Sin embargo, una vez que logran abrirse, suelen ser extremadamente leales, cariñosos y genuinos en sus emociones. Este contraste entre su comportamiento inicial y su verdadera personalidad es lo que los hace tan entrañables. En las historias, los dandere suelen ocupar un lugar especial. Su desarrollo emocional implica superar sus inseguridades y encontrar un entorno o una persona con quien se sientan cómodos. Este tipo de evolución genera momentos conmovedores, ya que muestran cómo, poco a poco, empiezan a confiar y a expresarse con mayor libertad. Los dandere también tienen una conexión especial con los pequeños detalles. Debido a su naturaleza observadora, son capaces de notar cosas que otros pasan por alto, lo que los convierte en grandes confidentes o aliados silenciosos. Además, su carácter tímido puede dar lugar a situaciones adorables, como sonrojos intensos, palabras torpes o gestos tiernos que revelan su lado más vulnerable. Un aspecto interesante de los dandere es que no siempre buscan cambiar drásticamente. Su evolución no necesariamente implica convertirse en personas extrovertidas, sino encontrar un equilibrio entre su necesidad de espacio personal y su deseo de conectar con otros. Kudere. El término kudere describe a personajes que mantienen una actitud tranquila, reservada y, a menudo, inexpresiva. Estas características les dan un aire de frialdad o desapego emocional, pero detrás de esa fachada, suelen ser personas profundamente comprensivas y leales. La palabra kudere proviene de la combinación de kool genial o frío, en inglés, y deredere, tierno o afectuoso, en japonés, lo que refleja su personalidad equilibrada entre estos dos extremos. Los kudere suelen ser personajes que no muestran fácilmente sus emociones, incluso en situaciones intensas o conmovedoras. Este control emocional los hace parecer imperturbables, pero también puede darles un aire enigmático que atrae la curiosidad de los demás. No obstante, su aparente desinterés no significa que no sientan. Simplemente, expresan sus emociones de manera sutil o en momentos específicos. En las historias, los kudere suelen destacarse como los personajes que siempre mantienen la calma, incluso en las situaciones más difíciles. Son racionales, analíticos y confiables, lo que los convierte en aliados valiosos. Sin embargo, su lado deredere suele revelarse de forma gradual, mostrando un afecto genuino y una preocupación profunda por quienes les importan. El atractivo de los kudere radica en su equilibrio entre fortaleza y vulnerabilidad. Por un lado, su serenidad puede hacerlos parecer distantes o inalcanzables, pero por otro, su afecto silencioso y sus pequeños gestos de cuidado demuestran que poseen un corazón cálido. Esto crea un contraste fascinante que agrega profundidad a su carácter. Un ejemplo típico de kudere es cuando ayudan a alguien sin alardear o sin esperar agradecimientos, como cubrir a alguien con una manta mientras duerme o resolver un problema de forma discreta.
Estas acciones, aunque simples, revelan su naturaleza protectora y su deseo de estar presentes, aunque no siempre lo expresen verbalmente. Imedere. El término imedere proviene del japonés, y es un arquetipo que describe a personajes femeninos que se comportan de manera altiva, demandante y a veces mimada, exigiendo que los demás los traten como si fueran reyes o reinas. La palabra ime significa princesa y dere proviene de dere, tierno, afectuoso, por lo que el concepto de imedere fusiona la actitud regia con momentos más suaves o afectuosos. Las imedere suelen tener una actitud arrogante o de superioridad, creyendo que todo debe girar a su alrededor, pero esto no siempre es por maldad. A menudo lo hacen porque han sido acostumbradas a recibir atención y tratamiento especial desde su entorno. Este comportamiento puede incluir exigir favores, mostrar una actitud distante o incluso no considerar a los demás como iguales, ya que están acostumbradas a ser el centro de atención. Sin embargo, bajo esta capa de actitud dominante, suelen esconder una personalidad vulnerable y, a veces, insegura. A pesar de su comportamiento egocéntrico, las imedere suelen tener un corazón más tierno de lo que dejan ver. Aunque se comportan como si merecieran ser adoradas o tratadas con respeto absoluto, en el fondo pueden ser personas solitarias o inseguras que simplemente buscan afecto y atención. En muchos casos, estas personalidades se desarrollan debido a una falta de confianza o una vida en la que nunca han tenido que hacer un esfuerzo por obtener lo que desean. El desarrollo de una imedere a lo largo de una historia generalmente involucra momentos en los que se muestra vulnerable o más humana, lo que hace que los demás, y el público, vean que no todo lo que hay en ella es una fachada. Esta revelación suele ser conmovedora, ya que el personaje pasa de una actitud altiva y cerrada a mostrar su verdadero yo, aunque de manera gradual. Un buen ejemplo de la imedere es el tipo de personaje que constantemente exige la atención de aquellos que le rodean, pero, al mismo tiempo, realiza actos pequeños de cariño que, aunque torpes, demuestran que no es completamente distante. Esta mezcla de orgullo y afecto crea una dinámica interesante, especialmente cuando un personaje más humilde o accesible comienza a desafiar su actitud o cuando la imedere se siente afectada por algo que no puede controlar. Yandere. El término yandere describe a un tipo de personaje, generalmente femenino, que es extremadamente amoroso y afectuoso, pero cuya devoción por la persona que ama se vuelve peligrosa y obsesiva. La palabra ian proviene de yanderu, que significa estar enfermo o loco, y dere de dere, tierno, afectuoso, lo que refleja una mezcla de dulzura con una peligrosa inclinación hacia la violencia o el comportamiento posesivo. Las yandere suelen ser personajes extremadamente leales a la persona que aman, pero su amor se convierte en una obsesión que, con el tiempo, puede volverse destructiva. En su mayoría, estas personas tienen una visión distorsionada del amor, lo que les lleva a tomar decisiones extremas, para mantener a su ser querido a su lado, incluso a costa de la vida de otras personas. Pueden ser muy celosas, celando hasta el más mínimo acercamiento que su ser amado tenga con alguien más, y este sentimiento de posesión puede manifestarse de maneras peligrosas, como acoso, amenazas o incluso violencia. Lamentablemente, esto también incluye a la familia de la persona amada, ya que, debido a su visión distorsionada del amor, cualquier mujer que se acerque a su enamorado es vista como una amenaza. A menudo, la yandere es retratada como una persona inicialmente dulce y cariñosa, que tiene un fuerte deseo de proteger a la persona que ama. Sin embargo, este comportamiento en apariencia inocente se va volviendo cada vez más errático y destructivo. Un ejemplo común es que una yandere no dudará en eliminar a alguien que considere una amenaza para su relación, o incluso en tomar medidas extremas para mantener a la otra persona cerca de ella. Un aspecto importante de la yandere es su vulnerabilidad emocional. Aunque su amor es lo que las define, la raíz de su obsesión suele estar basada en una gran inseguridad y miedo al abandono. A menudo, esta personalidad se ve desencadenada por experiencias traumáticas o por una percepción distorsionada de lo que es el amor. La yandere no ve sus acciones como incorrectas. De hecho, las percibe como necesarias para mantener el amor verdadero o el relacionamiento perfecto. Este desajuste entre su visión del amor y la realidad es lo que hace que el personaje sea tan aterrador y fascinante al mismo tiempo. El atractivo de las yandere radica en la contradicción de su personalidad.
Su amor puede ser tierno y cuidadoso, pero también puede convertirse en una fuerza destructiva, lo que genera una tensión emocional constante. Esto crea una atmósfera de miedo y fascinación a medida que los otros personajes se dan cuenta de la verdadera naturaleza de su amor. Yamhire. El término Yamhire se refiere a un tipo de personaje que comparte ciertos aspectos con las yandere, pero con una distinción clave. Aunque ambas son personajes emocionalmente intensos, las Yamhire no tienen necesariamente un amor obsesivo como motivación principal. En lugar de eso, los Yamhire son personas que, aunque pueden tener momentos de dulzura o ternura, son propensas a estallidos de violencia o comportamiento errático debido a factores externos o internos que desencadenan su ira o trastornos emocionales. El término Ian sigue refiriéndose a la enfermedad o locura, mientras que Hire proviene de Hiri, que significa cortar o romper, lo que sugiere que estas personas pueden romper su fachada de tranquilidad de manera abrupta y violenta. A diferencia de las yandere, que generalmente están motivadas por el amor y una necesidad de posesión, las Yamhire pueden ser peligrosas sin tener una relación romántica en el centro de su comportamiento. Su violencia o trastornos emocionales pueden ser provocados por diversas circunstancias, como un trauma del pasado, la frustración, el estrés o simplemente una predisposición a la locura. Estos personajes no buscan mantener a alguien cerca de manera obsesiva, sino que sus explosiones de agresión son más impredecibles, y suelen surgir sin una razón aparente o debido a factores desencadenantes que podrían parecer triviales para los demás. A menudo, los Yamhire tienen una personalidad en apariencia tranquila y equilibrada, pero ocultan una profunda vulnerabilidad emocional o psicológica. Esta faceta oculta puede estallar en momentos de presión o cuando se sienten amenazados, llevando a un comportamiento impredecible y peligroso. A diferencia de la yandere, que actúa de manera calculada y estratégica para conseguir lo que quiere, el Yamhire suele ser mucho más impulsivo, lo que lo convierte en un personaje impredecible y potencialmente más peligroso. El atractivo de los Yamhire radica en la tensión constante que generan, pues los otros personajes nunca pueden estar completamente seguros de cuándo o por qué un Yamhire podría estallar en violencia. Esta imprevisibilidad genera una atmósfera de miedo y tensión, mientras los demás intentan comprender los complejos y a menudo oscuros motivos detrás de sus explosiones emocionales. A menudo confunden a la Yamhire con una yandere porque comparten ciertos elementos de locura y comportamientos peligrosos, pero la diferencia radica en que la Yamhire no está movido por un amor obsesivo, sino por factores emocionales o psicológicos más amplios que pueden resultar en estallidos de violencia impredecibles. Bakadere. El término Bakadere es un arquetipo de personaje en el anime y manga que combina las características de ser tonto o ingenuo baka en japonés, con un comportamiento generalmente inocente y adorable. La palabra baka significa tonto o estúpido, mientras que dere proviene de dere, que se refiere a ser cariñoso o afectuoso. Los bakadere son personajes que, a pesar de su falta de inteligencia o torpeza, suelen ser encantadores y tienen una personalidad muy dulce y amable. Su ingenuidad o falta de sentido común a menudo genera situaciones cómicas o embarazosas, pero al mismo tiempo, su sinceridad y ternura los hacen agradables. Aunque no son malintencionados, su torpeza puede dar lugar a malentendidos o problemas, generalmente tratados con humor y simpatía. En general, los bakadere no poseen gran astucia o inteligencia, pero destacan por su encanto y buenas intenciones. Su falta de cerebro es compensada por su carácter genuino, alegre y amistoso, lo que los hace queridos por quienes los rodean. Miyadere. El término miyadere combina dos palabras. Mian, el sonido que hace un gato en japonés, miau, y dere, derivado de dere, que significa tierno o afectuoso. Un miyadere es un tipo de personaje que mezcla las características de los dere, dulzura y afecto, con la actitud juguetona y adorable de un gato. Los miyadere suelen ser personajes con una personalidad dulce, cariñosa y algo traviesa, que adoptan comportamientos similares a los de un gato. Esto incluye maullidos, movimientos juguetones, actitudes caprichosas o incluso un comportamiento pegajoso, como un gato que busca atención constante. Aunque son muy tiernos, también pueden ser algo mimados o descarados según la situación. Una de sus características distintivas es su forma de mostrar afecto. Son dependientes y caprichosos, como un gato que insiste en recibir cariño.
Si no obtienen la atención deseada, pueden mostrar celos o frustración de manera juguetona, sin llegar a ser destructivos o posesivos como los yandere. Kamidere. El término kamidere describe a un tipo de personaje que se comporta como si fuera una deidad o una figura superior. La palabra kami significa Dios en japonés, y dere proviene de dere, que significa cariñoso o afectuoso. En el caso de los kamidere, el dere no implica ternura convencional, sino que se mezcla con una actitud de superioridad y dominio. Los kamidere se caracterizan por una gran confianza en sí mismos, con una visión de superioridad sobre los demás. Son mandones, orgullosos y, en ocasiones, despiadados. Aunque su actitud puede parecer intimidante o molesta, también puede mostrar afecto o apego, pero siempre desde una posición altiva, como si el otro debiera ganarse su atención o estar agradecido por ella. Pese a su arrogancia, los kamidere tienen un cierto encanto oscuro, que fascina por su confianza y poder. Además, pueden mostrar momentos de vulnerabilidad o humanidad, añadiendo profundidad y atractivo a su personalidad. Sadodere. El término sadodere describe a personajes que disfrutan del sufrimiento o la incomodidad de los demás de manera juguetona o con una apariencia de cariño. La palabra sado proviene de sadismo, placer por infligir dolor o humillación, mientras que dere alude a la ternura y el afecto. Los sadodere tienden a dominar o controlar a otros, mezclando su actitud cruel con un toque juguetón o dulce. Podrían actuar de forma aparentemente cariñosa, mientras provocan situaciones humillantes o dolorosas, disfrutando del sufrimiento ajeno sin ser completamente malvados. Su comportamiento puede interpretarse como una manera distorsionada de mostrar afecto. Aunque su actitud puede parecer hostil, su contradicción entre crueldad y dulzura los hace personajes únicos y a menudo atractivos. La dinámica que crean con los demás genera relaciones marcadas por tensión, conflicto y, a veces, humor oscuro. Kekondere. El término Kekondere no es un arquetipo oficial ampliamente conocido en el anime y manga, pero podría interpretarse como una combinación de las palabras japonesas Kekon, que significa matrimonio, y dere, que denota cariño o dulzura. Por lo tanto, un Kekondere podría describir a un personaje cuyo objetivo principal o deseo más fuerte es casarse con la persona que ama. Este tipo de personaje suele mostrar un nivel intenso de afecto hacia su interés romántico, acompañado de un enfoque directo, y a veces cómico, en el matrimonio. En muchos casos, su obsesión por casarse puede llevar a situaciones exageradas, lo que los convierte en figuras asociadas al humor o incluso a la torpeza romántica. Sin embargo, este término roza lo surrealista, ya que un Kekondere tiene prácticamente una única idea fija en la cabeza: casarse de inmediato. Incluso si acaban de conocer a alguien, deciden al instante que esa persona es la indicada y comienzan a planificar su boda sin dudarlo. ¿No les recuerda esto al modus operandi de ciertas princesas de Disney? Un ejemplo clásico de un Kekondere podría ser un personaje que, tras un simple saludo, ya fantasea con una ceremonia de boda elaborada, eligiendo desde los anillos hasta el lugar de la luna de miel. Este comportamiento puede ser hilarante, pero también da lugar a momentos emotivos cuando su interés romántico responde con incredulidad o, eventualmente, con ternura. En el contexto de una comedia romántica, un Kekondere podría provocar tanto risas como suspiros, especialmente si su obstinación para casarse se mezcla con malentendidos y situaciones absurdas. Imaginen, por ejemplo, a un Kekondere preparando invitaciones de boda en secreto, solo para descubrir que la persona a la que ama pensaba que apenas estaban teniendo una amistad inicial. Aunque poco explorado, este arquetipo tiene el potencial de convertirse en un recurso interesante para narrativas ligeras y cómicas, especialmente cuando se utiliza para contrastar con personajes más reservados o pragmáticos. ¿Qué tan lejos iría un Kekondere por su sueño de caminar al altar? La respuesta podría ser una fuente inagotable de historias. Y buenos, hasta aquí el video de hoy. La verdad quería hablar un poco más de lo que es la sadodere, pero no lo hago por temor a que YouTube haga de las suyas, que las palabras que me faltan para la sadodere no serían prácticamente de su agrado, además de que aún falta hablar de otros tipos de dere como ujidere, que no lo mencione por la siguiente razón, y es que es lo mismo que la imedere en casi todo, ya que exhiben el mismo comportamiento delante de la persona que les gusta. Pretenden ser tratados como la realeza cuando en realidad no lo son.
Ellas tienen complejo de princesa causado por sus inseguridades, mientras ellos confían en su apariencia. La única diferencia es que Imedere se usa más en personajes femeninos y Ouhidere en personajes masculinos. Para dejar esto más claro, como ejemplos de Imedere y Ouhidere pondré a Noelle Silva de Black Clover. Debido a que Noelle, que aunque si bien ella es de la nobleza, no para de decirlo a cada rato, ya sea cuando está orgullosa por un logro o avergonzada por un evento, y así el Phantomive de Black Butler, que tiene a sus sirvientes haciendo todo por él, en especial a Sebastián. Y con eso dicho, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, también comentar qué les pareció el video.